el cierre aprobado y las actividades que realizadas, ¿no? Yo no voy a hacer una actividad diferente o de repente cerrar un componente que no esté aprobado, ¿no? Entonces muchos de los titulares realizan eso, ¿no? Yo hice un componente, no construí, habilité, no lo declaré, quizás por no pagar una multa, hago que este componente se cierre, ¿no? Entonces, no es lo recomendable, ¿no? No es lo recomendable, obviamente, y ustedes que son parte de lo que viene a ser el área ambiental y de cierre de minas, pues no debemos de permitir esto, ¿ya? Y básicamente esos van a incluir los resultados del programa de las aguas que ya está cerrada, voy a tener que enfatizar mucho en que estas cumplan o no cumplan el tema de lo que viene a ser los estándares o los de repente totalmente suele ocurrir, pero siempre tenemos que revisar la data histórica. Si de repente la bocamina toda su función, sus características geológicas o mineralógicas, ha arrojado de que el manganeso va a ser altos índices de manganeso, entonces necesariamente tendría que hacer un tratamiento activo fuera de la bocamina, ¿no? Y más aún sale caro cuando ya no hay nada ahí. Porque si de repente algunos bocaminas quizás son para el operando para que yo pueda preocuparme por ella, ¿no? Mientras otros casos no. Ya, entonces, los informes de avances semestrales deben continuar aun cuando después de la conclusión de los trabajos de cierre final. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como les mencionaba, ¿no? Aun cuando esté en el post-cierre, yo tengo el certificado que emite la autoridad competente, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado ahí, ¿no? Entonces, las estructuras usualmente la trabaja cada titular minero, pero sin embargo hay unas importante que ustedes vayan a ver y en este caso entender que cada tipo de proyecto conceptual es algo teórico, como bien menciona la palabra, en la cual nosotros damos un alcance de lo que pretendemos o pretendríamos con el expediente de cómo se va a elaborar el cierre correspondiente. ¿Okay? Entonces, en esta guía está explicada, ¿no? Aquellos que igual no hay entonces vamos a observar, en este caso nos quedamos en lo que vienen a ser las actividades de cierre, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de post-cierre, ¿no? Ya tengo mi cronograma, o en este caso mi cronograma aprobado. Y en el capítulo 5 es básicamente hacer un match de lo que yo he realizado en todo mi Excel respecto a lo que van a ser las actividades por cada uno de los componentes a realizar. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante énfasis a qué tipo de actividades se van a realizar ante el cierre temporal, ¿no? Recordemos que el cierre temporal se puede dar ante una fuerza mayor económica o ante un conflicto social, ¿no? Hace 2 días o un día que lo leí nuevamente que las Bambas podría volver a paralizar, ¿no? Entonces, todavía ese conflicto social sigue siendo muy, muy fuerte en esa parte de nuestro país. Entonces, hay que tener en cuenta de que cuando es un cierre temporal, no quiere decir que bueno, hay conflictos, operaciones y hoy, ¿no? Siempre tiene que quedar un personal
que va a realizar el mantenimiento del mismo, y también aquellas personas que van a tener que quedarse para alimentar a ellos que también se quedan, ¿no? Porque recuerden, ante un cierre temporal de una minera X, siempre va a tener que haber un tema de control, de repente quizás un pequeño suministro de energía, algunas máquinas, la planta va a paralizar, pero hay algunas plantas que todavía trabajan, por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Quizás también el manejo de aguas de contacto o no contacto. Todos esos pequeños detalles hay que tenerlos considerados en lo que es el cierre temporal, ¿ya? Entonces, básicamente es también colocar letreros, hacer la limpieza del mismo, si es necesario tapar la planta para que algunos equipos no se maltraten por el polvo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, todas estas cosas se van contemplando en lo que viene a ser el plan de cierre de minas, ¿ya? En el tema de lo que viene a ser los componentes, siempre recuerden en sus condiciones, o en este caso, o proyectados, ¿no? A veces hay un estudio aprobado, pero no necesariamente el componente se encuentra activo, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Aquí en el lado sur, lo que viene a ser la relavera, quizás estoy proyectando una garita de control, ¿no? En el caso extremo. O quizás estoy contemplando una cantera, pero por una unidad operativa no se ha hecho la explotación la explotación o inicio de operaciones de la cantera. Entonces, no necesariamente todos los componentes que se encuentran en el IGA están operativos. En este caso, con la necesidad se van a ir, en este caso, aperturando en todo caso. En este caso de los componentes se tiene que hacer la descripción a detalle de qué cosas voy a hacer por cada componente, ¿no? Si vemos que de repente forman parte de un conjunto, por ejemplo, yo tengo en caso de las relaveras, tengo relaveras, su conjunto, la de mantenimiento va a corresponder al tema de retirar las tuberías, en este caso retirar las bombas. Es muy factible que nosotros digamos qué cantidad de bombas vamos a retirar o qué cantidad de tubería lineal se va a tirar, ¿no? Se va a retirar. De esa forma yo permito calcular cuánto voy a gastar para hacer ese correspondiente. Entonces, hay que contemplar diferentes formas de cierre para cada uno de los componentes, y todo eso también van a ser reforzados con el capítulo 2, en los cuales, como recordarán, y les mostré la semana pasada, o el día martes pasado, aquí hice todo todo lo que menciona el cierre aprobado se tiene que respetar, colegas, ¿ya? Sí o sí tiene que hacerse todo lo que indica el cierre, o en este caso, ok, listo, gracias, Vero. Muy bien, gracias. Entonces, como mencionábamos, todas las actividades de cierre se tienen que hacer, no se tienen que omitir ninguna de las mismas, porque recuerden que esto de aquí se van a ir documentando y presentando semestralmente. Si el cierre se ha hecho por componente y si también los componentes que se han declarado corresponden o están dentro de lo que viene a ser la su capítulo 5, van a ir a lo que viene a ser las actividades de mantenimiento y monitoreo post cierre, ¿ya? Básicamente tienen que enfocarse en que el mantenimiento se va a realizar para componentes que lo van a requerir, ¿no? Si por ejemplo ustedes se ponen a pensar, yo desmantelo quizás una oficina, ¿no? Una oficina que ha sido un container, lo que pues, básicamente es agarro un camión grúa, me llevo, o de repente, o cualquier medio de transporte que voy a emplear, retiro la oficina, hay una huella, ¿no? Depende, puede haber una plataforma donde se ha empalzado, y lo que yo voy a hacer es simplemente una nivelación. Ahí no habría necesidad de hacer un mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es una huella quizás de 120 metros cuadrados, de 60 metros cuadrados, que yo sé que de repente durante el tiempo no se va a erosionar, a no ser que haya una lluvia constante o que yo lo haya revegetado,
Pero entonces siempre es bueno proyectar de que sea parte de un conjunto de proyectos, en este caso de componentes. ¿Dónde sí necesariamente tengo que contemplarme? Aquellos que son, en este caso, componentes que han sido de mayor infraestructura, ¿no? Siempre y cuando no se les haya aplicado quizás una revegetación en el mismo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una planta de beneficio, lo que yo necesariamente sí tengo que hacer es un mantenimiento de la estabilidad física, no va a meritar. ¿Por qué? Porque esta planta, lo que yo he hecho es desmantelarlo, quizás ha habido una demolición de la misma, y sobre la misma se ha aplicado, en este caso, solamente una cobertura. Para el caso de la cobertura, que si aplica la geoquímica, yo voy a tener que verificar si la cobertura está bien, si no hay agrietamiento, si no hay filtraciones, por más que de repente sea un lugar seco. Entonces vamos a ir poco a poco dándole seguimiento a cada componente, ¿correcto? Y esto de acá, ¿cómo yo lo voy a contemplar? No obliga al ministerio de la posibilidad, fichas que ustedes pueden, en este caso, crear, o de repente descargar de un informe anterior, ¿no? En las cuales yo puedo identificar, en primer lugar, el componente, qué tipo de infraestructura es, aprobada, por este componente se observó de que había un agrietamiento de, no sé, de 20 metros lineales. Entonces yo ya estoy advirtiendo de que ese componente necesita un mantenimiento post cierre, ¿no? Que ya obviamente al hacer un informe presento ante la titular previamente diciéndole, oye, ¿sabes qué? Mira, ha habido esta observación en campo, hay agrietamientos en esta cobertura y obviamente se va a informar, pero tú ya tienes que programar tus actividades de cierre, ¿no? Entonces, en este caso de mantenimiento. El primer semestre yo y tengo el segundo semestre corregido, ¿correcto? Entonces, igual yo tengo que juntar las evidencias. Ahora mucho en caso de las fotos, muchos de los en este caso entidades que son fiscalizadoras, nos piden mucho las fechas, las fotos fechadas y georreferenciadas. ¿No? No vamos a poner un razón si tenemos una información equívoca o inequívoca, o quizás que yo tomo una foto, ¿no? Y para pasar desapercibido, o quizás el titular me dice, ¿sabes qué? No quiero que muestres esto, tómate de otro ángulo y no quedó en nada. Entonces, mucho tema en los diferentes lugares. Y así pues, compañeras y colegas, si por ejemplo yo hablo de un relave, yo sé que un relave va a tener en este caso un banco, una berma, un talud que sea cerrado y que necesariamente voy a tener que hacer o implementar un osito de control. A mí, semestralmente, yo hago una lectura o desde un punto geodésico conocido, quizás de repente uno establecido mediante un hito, un monumento, y mediante el uso de prismas, ¿no? Yo voy a poder dar la lectura si es que ha habido un desplazamiento, un agrietamiento, si el banco es seguro o no es seguro. Entonces, todas estas cositas se van a ir sumando del informe de monitoreo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hablo acerca de un sistema de conducción de agua? Es decir, una tubería pasó por terreno natural. Aquí lo que simplemente he hecho es una desmantelación, ¿no? No he hecho un coberturado, no voy a aplicar hitos de control, ni tampoco revegetado, entonces no va a meritar que yo realice un tipo de mantenimiento. Entonces, por eso, bastante cuidado. Enfocarnos mucho en aquellos componentes que son de mayor dimensión, conocidos como principales, y que tengan una cobertura, en este caso, establecida. ¿Ya? Es parte de lo que forma el mantenimiento y de misma forma, acá vamos a ver, antes de pasar. Monitoreo post-cierre, ¿no? Enfocarnos quizás en los monitoreos de post-cierre, ¿no? Básicamente tienen que ver el monitoreo de, ¿no? O quizás también el monitoreo de calidad de aire, no hay una incidencia
cierre, ya no debería haber una emisión de polvo. Pero eso podemos asegurar mediante un monitoreo en campo, ¿correcto? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Y como les dije también, no los puntos, si es 10 puntos de monitoreo, no voy a contemplar los 10 porque no me va a salir demasiado dinero. De repente los recomendales pues, podemos bajar a 2, ¿no? O 4, ¿no? De repente barlovento de sotavento o tener todas las direcciones de sur, este y oeste. Mediante esos direccionales puedo ir solamente de autoridad tanto bajo Jesús no corriente para no contemplar los 10 puntos de monitoreo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Aquí también se tiene que considerar, si, y citando el ejemplo de la eso siempre y cuando yo considere 5 años de poscierre, ¿no? Hay minas que hemos visto en los ejemplos que son. ¿Escucha? Pero me confirmas, por favor. Ya, correcto. Bien, con la disculpa del caso, colegas, van a. Es el tema de tecnología en los un cierre correspondiente, un cierre sostenible en el tiempo. Ya, entonces, muchos de ellos, lo mínimo que nos pide la normativa son 5 años de poscierre. Entonces, cualquiera sean los escenarios, primero lo mínimo de un cierre final 1 año y de un poscierre son 5 años, ¿correcto? En caso de monitoreo son 7 para el caso de poscierre. Yo puedo hacer la sugerencia es hacer 2 semestrales los primeros 2 años y anual los siguientes 3 años. Hay componentes que van a meritar, ¿no? Hacer un monitoreo. Muy bien. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, para continuar, por favor. Ya he mencionado al principio de la clase que en este caso vamos a ver un. Eh,
Ingeniero, creo que no sé si es nuestro internet o el internet de usted que estamos teniendo bastantes inconvenientes con la señal. No se logra escuchar. A ver si los demás participantes nos confirman si es que están escuchando correctamente. Sin, a ver si alguien nos puede confirmar. A ver, pero por favor, ¿me confirmas? Qué raro, a ver, acá me marca que está bien las... A ver, si los participantes nos confirman que si le logran escuchar bien, si no, porque puede ser nuestro internet de nosotros o el internet de usted, ingeniero. A ver, Lisette dice de rato se entrecorta, dice. A ver, voy a cambiarme de... Tengo dos wifi en casa, vamos a poner más... Acá Grover nos está mencionando que se escucha bien, pero las imágenes se paralizan. A ver, me he cambiado ahorita de línea de wifi. Ya, correcto, correcto. Vamos a que un ratito la señal se establezca, Vero, para continuar, por favor. Sí, a ver si es que ya se establece la señal para continuar, a ver si los Sí, participantes también nos mencionan, si logran escuchar bien, ya nos están comunicando también. ya, dame un ratito, ya vamos a... Voy a resetear un ratito, ¿ya? A ver si puede funcionar así más rápido. A ver, un minuto, un minuto. A ingresar a la clase disculpas del caso que se está teniendo, ya en breves podríamos continuar, ¿no? Si en caso por A o B no se logre solucionar este problema, le podemos también postergar para otro día para poder continuar con este curso, ¿no? Ya en breves ingresará el ingeniero.
Hola, Verón, ¿me escuchan mejor ahora? Ya. Ok, gracias, Lisette, saber también que me han respondido. Muy bien, en ese caso, bueno, nuevamente disculpas por el tema del internet, no sé qué ha pasado, pero bueno, continuamos, ¿ya? Entonces, como les decía, colegas, hay con el tema del cierre, ¿ya? Como recapitulando, y poder pasar a la parte práctica, ya vamos a interactuar ya con el personal, con los compañeros que tenemos aquí. En primera instancia es saber que un plan de cierre no necesariamente, bueno, primero el expediente de plan de cierre se tiene que presentar posterior al año que yo he presentado mi instrumento de gestión ambiental, ¿no? Sea un IGA, sea en este caso un Ingeniero, DIA, una disculpe, ISD. ¿están presentando su pantalla? No, todavía Ah, no ya, veo, todavía no. ya pensé. Ya, correcto, gracias. ¿No? Entonces, muy importante es ello, que nosotros podamos tener en cuenta de que el plan de cierre como expediente se tiene que presentar antes de que yo cumpla un año de vigencia posterior a la aprobación de mi instrumento ambiental, sea un día, sea un ISD o un IA detallado. Cuando depende, en este caso, cada uno de ellos se presenta ya sea a la DREN o en este caso al ARMA si es Arequipa, o en este caso el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? En el caso del Ministerio, internamente lo ve la DEGAM y lo ve el caso de los costos, la DGM, ¿no? Recuerden que el primer plan de cierre siempre se va a enviar a una opinión técnica por parte de las entidades como el ANA, el Vinagre o el Minagri, los cuales van a emitir sus observaciones correspondientes o algunos aportes que tengan respecto a ello. ¿Ya? Entonces, muy importante que tengan eso en cuenta. ¿Qué más? Luego de ello, saber que aquí ustedes, el plan de cierre que cojan, ya sea un plan de cierre aprobado, o en este caso el primer plan de cierre, la actualización o la modificatoria, todas siempre tienen que tener en consideración que se haga en función a los instrumentos aprobados. Ya todos los componentes que tengan ahí tienen que tener básicamente su estudio o sus componentes aprobados. ¿Correcto? Eso es lo primero que tienen que tener en consideración. Y luego de ello van a ver, en este caso, que la parte principal, la parte de los componentes, el cerebro, la estructura de los cálculos de garantía, se va a ir en función a lo que viene a ser los cálculos correspondientes, ¿ya? Y para eso vamos a ver una planilla, ¿no? Muy interesante. Usualmente en un plan de cierre, ¿no? El capítulo 7 que les había mencionado tiene que ver con el tema de lo que viene a ser los metrados, el análisis de precios unitarios, el cronograma de presupuesto, el cálculo de garantía y la carta de fianzas que se haya pagado, ¿no? Esta carta fianza es la que usualmente se paga para poder hacer el cálculo de las garantías correspondientes. Naturalmente, si es mi primer plan de cierre, yo no voy a tener una carta fianza, ¿no? Usualmente la carta fianza ya se aplica cuando es una actualización o una modificatoria en las cantidades que sea. Entonces, bien, vamos a ver de manera rápida cómo se estructura una planilla de metrados, ¿no? Aquí, como les dije, ahora sí estoy proyectando Vero. ¿Ya? Aquí lo que vamos a hacer en este resumen de planillas, básicamente es saber qué es lo que yo voy a trabajar para cada uno de los en este caso, componentes, ¿no? Y miren ustedes las unidades que voy a trabajar. Muchas de ellas se hace el cálculo en función a los metros cuadrados, metros lineales, metros cúbicos, toneladas o simplemente, en este caso, unidades, ¿no? Por ejemplo, hay lugares, ¿no? Los túneles de desinfección, por ejemplo, que voy a hacer el retiro de estructuras metálicas. Entonces, todos estos componentes que yo voy a desmantelar necesariamente tienen que haber tenido un análisis previo. Primero, desde cómo se están componiendo, qué actividades van a aplicar para yo hacer sus partidas correspondientes y sacar, en este caso, las cantidades, ¿no? Aquí solamente lo que se ha sacado son las cantidades. La unidad
y el metrado o lo que representa cada componente respecto a ello, ¿ya? Una vez que termine de ello, vamos a ver el siguiente análisis en los cuales yo hablo acerca de ¿qué? Del dimensionamiento. Es decir, miren, yo tengo a primera instancia todo lo que viene a ser que conforma parte de mi componente, ¿no? Tengo mis metros cuadrados, mis unidades, las dimensiones, porque estos van a ser el sustento de las cuales yo voy a trabajar. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Ustedes tienen aprobado una posa X de 20 metros cuadrados, ¿ya? Si de repente por ahí el titular le hizo una modificatoria, un ITS, una ampliación a 28,4 metros cuadrados, ustedes necesariamente tienen que trabajar con el último metrado de 24 metros cuadrados, siempre y cuando esté aprobado, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú tienes 20 metros cuadrados y el titular se fue a 40 metros cuadrados, recreció el doble la posa? Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este ya va a ser un motivo de observación en tu instrumento o expediente que estés presentando, ¿ya? Usualmente aquí, lo que se tiene en consideración son las longitudes, ancho o altura de las dimensiones, las cuales van a dar, obviamente, la unidad. Y en función a estas áreas aprobadas que tienen que, obviamente, sacarse de un plano de componentes, por eso que todo expediente siempre tiene que trabajar en función a un plano de componentes, ¿ya? En este plano de componentes me va a poder permitir, a través de la huella identificada, saber, en primera instancia, las coordenadas de la ubicación, ¿no? Georreferenciadas, un centroide, o lo que conforma un polígono. Yo voy a sacar el área o superficie, y esta es la que yo voy a hacer que se apruebe en el instrumento ambiental. El plan de cierre lo que hace, ya muy bien, en tu instrumento ambiental, has tenido una dimensión para tu posta de 20 metros cuadrados, lo mismo yo tengo que cerrar en el plan de cierre de minas, ¿ok? Entonces, para esto se hace un sustento, y los sustentos siempre se han trabajado también en capítulo 7. El capítulo 7, colegas, usualmente los metrados lo realiza los ingenieros civiles, ¿no? En mi caso, de los ambientales como yo, usualmente siempre vemos esto de manera macro, ¿ya? Siempre intervenimos lo que viene a ser las áreas, las cuales se van a emplear, o en este caso a aprobarse, y en este caso realizar su cierre correspondiente y proponer las diferentes áreas, ¿no? En este caso actividades. Puede sugerirse de que algunos componentes se puedan realizar un cierre correspondiente, un cierre diferente a lo aprobado, siempre y cuando tenga el sustento correspondiente. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tenga mi planilla de metrados, estos de aquí se van a ir armando uno por uno, ¿no? Y los cuales también se van a diferenciar aquellos que son del cierre progresivo y del cierre final. Es decir, ¿no? Yo voy a tener una planilla de metrados para aquellos componentes que van a ir al cierre progresivo, y también otra planilla diferente para el cierre final, ¿correcto? Una vez que he terminado mi análisis de metrado, lo que voy a hacer es el cierre progresivo, ¿no? Es el análisis de precio unitario, y aquí es bastante tedioso también realizarlo, porque aquí también se realiza por componente, ¿no? Entonces yo ya tengo en primera instancia mis metrados realizados en el anterior ítem, y aquí yo voy a ver cómo va a ser realizado el análisis de precio unitario, ¿no? Y aquí usualmente, colegas, son puntos de observaciones de la autoridad. ¿Por qué? Porque hay algunos titulares que siempre van a querer disminuir los costos, ¿no? Y para disminuir los costos van a irse a esta planilla de APO, ¿no? En las cuales se trabaja usualmente en el S10. Hay empresas consultoras que lo he visto que lo hacen en Excel, pero lo más recomendable es que se pueda hacer usando, en este caso, el software S10, ¿ya? Aquí se hace muchas, en este caso, trabajo. ¿Por qué? Porque básicamente va a trabajar algún equipo para un determinado año, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que les comenté también de que este análisis de precio unitario
es una de las causas por las después del año y luego cada 5 años, ¿no? Siempre y cuando no haya una modificatoria. Y es porque los precios varían mucho, ¿no? Entonces, usualmente los profesionales que se dedican a hacer este capítulo trabajan mucho lo que viene a ser las listas de costos y presupuestos, más que todas las de costos, las cuales anualmente van variando o incrementando sus costos, o van variando por pequeñas décimas o centésimas, y ellos tienen que actualizarlo y actualizar los diferentes expedientes. ¿Ya? Entonces, es por eso que usualmente cuando trabajamos en los planes de cierre, los precios aumentan más. ¿Por qué? Porque cada año también se están creando o nuevos componentes o se cierran, y a la vez también los precios en el mercado van incrementando. Entonces, una cosa conlleva a la otra. ¿Ya? Entonces, aquí se hace por cada componente que yo voy a realizar y también en este caso por actividad que contemple la actividad de cierre correspondiente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una vez que yo hago mi análisis precio unitario, tanto en el cierre progresivo como final, ¿ya? Nos vamos a ir al cronograma. Y aquí en el cronograma, básicamente, una forma, a ver, voy a observar. O para el tema del cierre correspondiente, ¿no? En el progresivo, por ejemplo, tengo un costo directo de $280,000, $280,448, ¿no? Esto acá ya incluye el total con lo que viene a ser los gastos generales, utilidades, se va incrementando. En el caso del costo directo para el cierre final, tiene un costo de $2,000,000 y el mantenimiento y poscierre hablamos de $211,000, ¿no? Entonces, miren, no son obviamente precios nada baratos, y más que todo para los cálculos de garantías entran a tallar estos dos, ¿no? La suma del costo del cierre final más el mantenimiento y monitoreo post-cierre, ¿correcto? Entonces, eso es básicamente el resumen de lo que va a implementarse o lo que costaría cerrar esta unidad minera, ¿no? Entonces, los costos van a variar mucho dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿no? Hablamos de millones. Hay titulares que pagan o constituyen anualmente una garantía de 2 millones, de 3 millones, ¿no? Dependiendo de la cantidad de componentes que tengan y la vida útil. ¿Ya? Entonces, aquí en cada partida, lo que se hace es analizar qué componentes van a ser parte de un cierre progresivo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a observar a uno de ellos, ¿ya? En las cuales este es el cronograma que yo tengo que implementar o tener en consideración una vez que se haya aprobado. Por ejemplo, acá veo de manera rápida de que en el año 2025 yo tengo que realizar el cierre, ¿no? De la relavera número 1, por ejemplo, ¿no? En esta unidad minera. Entonces aquí observo de que mi depósito relave va a tener el cierre en todo el año, pero en cada semestre yo voy a ir teniendo un tipo de cronograma que yo tengo que cumplir. Si lo puedo hacer en menos tiempo, no hay ningún problema, no te va a objetar la autoridad. ¿Cuándo te va a objetar? Cuando tú realices fuera de la fecha, es decir, lo hayas pasado para el 2026. Oye, Jorge, ¿qué pasó ahí? O en este caso el titular, ¿por qué lo realizaste fuera de la fecha si tu cronograma aprobado es el año 2026? Tú no puedes pasar de eso, ¿no? Tú tienes que respetar, en este caso, lo que menciona o está aprobado, o estaría aprobado en todo caso. ¿Ya? Entonces aquí el desmantelamiento, por ejemplo, le va a hacer en el primer trimestre, la estabilidad física en el segundo trimestre y partiendo también lo que viene a ser el tercer trimestre. Lo que yo voy a hacer hasta el año 2025, hasta junio de 2025, es reportar a la autoridad de que ya he iniciado ya hice el desmantelamiento y que continúo con el perfilado de los taludes para esta relavera.
¿correcto? Entonces, cuando ya sea diciembre del año 2025, yo tengo que reportar por concluido el cierre progresivo de este componente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay otro túnel de desinfección de vehículos que lo van a hacer en el año 2024, y así sucesivamente cada componente en su análisis tiene establecido un cronograma de actividades para el cierre correspondiente, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a los cronogramas y presupuesto y cálculo de garantías. En la parte final, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, ya obtuve todas las garantías, o en este caso obtuve el cálculo de garantías, vemos aquí de que esta es una carta fianza de que realiza, en este caso, lo que viene a ser la entidad financiera con el titular minero. Entonces ellos depositan anualmente lo que menciona la carta, en este caso lo que viene a ser la resolución directoral y lo que es el cálculo de las garantías constituidas. ¿Ok? Eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta para aquellos que también van a trabajar lo que es un plan de cierre de minas. ¿Ya? Muy bien, vamos ahí, vamos a ver la parte práctica, solamente de manera rápida, ¿ya? Vamos a colocar un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es clasificar una serie de componentes, ¿ya? Ustedes saben de que hay una clasificación que está en la guía, ¿correcto? Que está en la guía de plan de cierre, y ustedes, en primer lugar, tienen que clasificarlo en función a los sub-ítems o subgrupos que se tienen contemplados, ¿no? Recuerden que primero va a empezar con las labores mineras o las labores de mina, ¿ya? En el caso de las labores mineras, ¿qué podrían ir? ¿Qué componentes podrían ir? A ver, Héctor, si me logras escuchar, si hablamos de una minera y te digo qué labores, valga redundancia, ¿no? En el tema minero puedan ir, ¿qué tipo de componentes se te vienen a la mente? Muy bien, gracias Milton. En el caso si hablamos solamente de lo que viene a ser vamos a proyectar aquí el cuadro. Si hablamos solamente a ver. Si hablamos solamente en el tema de mina, ¿no? Vamos a ir acá a la guía de plan de cierre de minas. Si vamos a la primera clasificación, por ahí Milton creo que nos estaba ayudando. Cuando yo hablo acerca de ítems de mina, son aquellos que son bocamina o tajos, ¿correcto? O los conocidos como open pit, ¿no? Son en realidad los medios en nuestro país en los que usualmente se hace una explotación en el tema minero, ¿ya? Muy bien, ahora vayamos al segundo. ¿Cuál es el segundo de la clasificación? Tenemos instalaciones de procesamiento, ¿no? Las instalaciones de procesamiento en una mina usualmente son las plantas de beneficio, ¿ya? En general, ¿correcto? ¿Puede haber más instalaciones? Sí, pero para el ejemplo vamos a hacer lo siguiente, ¿no? En el tema de lo que viene es las instalaciones para el manejo de residuos, y como mencionamos, van a ser todos aquellos grandes componentes principales que tengan que ver con el tema de procesamiento. Por ejemplo, los depósitos relaves o también los depósitos de desmonte conocidos como desmonteras, ¿no? Por su magnitud e importancia y porque estos siempre van a albergar
mineral, o en este caso residuos que pueden ser mayormente tóxicos y perjudiciales para el ambiente si no tienen un tratamiento adecuado, ¿no? En el tema de lo que viene a ser instalaciones para el manejo de aguas, ¿ya? Son todos aquellos componentes que van a formar parte de lo que viene a ser un sistema, vamos a poner acá, primero se me ocurre el sistema de agua potable, ¿no? Una mina, obviamente va a tener una captación, ya sea desde un lago, una laguna, un puquial, etcétera, y va a tener que desarrollar un sistema de agua potable. ¿Para qué? Para poder, en este caso, acondicionar para los pobladores, o en este caso para los trabajadores, ¿correcto? Luego de ello, también tenemos el sistema, quizás, ¿no?, de aguas industriales. Y cuando yo refiero a aguas industriales, ¿no?, lo puedo asociar hacia una planta, pero recordemos que estos sistemas pueden tener sus componentes o no. ¿Sí? Un sistema de agua potable puede tener sus componentes. A ver qué opina Kelly o Lisbeth, creo que también tiene señal. ¿Qué subcomponentes puede tener un sistema de agua potable? Recuerden, al hablar de un sistema, yo voy a hablar acerca de operaciones unitarias o que un conjunto de componentes van a formar un sistema, ¿no? Por ejemplo, si habla de un sistema de agua potable, yo entiendo de que en primer lugar quizás haya una poza de captación, o digamos que sea mejor un reservorio, ¿no? Un reservorio de agua. El reservorio va a depender si de repente es un reservorio quizás, supongamos que tenga dos tipos, ¿no? Un reservorio rotoplas y otro que sea un reservorio de concreto. Ya, vamos a poner el concreto armado. ¿Qué más tiene un sistema de agua? Va a tener, obviamente, un sistema, en este caso, líneas de conducción. Líneas de conducción. Y, en este caso, también accesorios, válvulas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como recuerden, estamos solamente dando una generalidad, ¿ya? Para hacerles, obviamente, su respectiva, en este caso, respectiva actividad, ¿ya? Entonces, esto es lo primero que tienen que hacer ustedes. Si tienen un plan de cierre asignado, lo que tienen que hacer es sacar todos los componentes que estén aprobados. Aquí, obviamente, yo estoy diciendo de manera sutil, ¿no? Solamente de manera sutil, ¿ya? Solo es un ejemplo, nada más, ¿no? De cuántos componentes estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿para qué? Acá vamos a poner depósito relave. Vamos a individualizar, ¿ya? Y desmontera, no sé si me ocurre, ¿no? Montera 2022, ¿no? Solamente por suponer. Recuerden que un componente puede tener subcomponentes, pero aquí le vamos a poner un agregado de que estuviera de un nivel macro, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar de esa forma, ¿ya? Muy bien, continuamos. En el caso de lo que viene a ser el sistema de aguas industriales, mejor los casos, quizás también tiene un reservorio de concreto armado, tiene líneas de conducción, tiene líneas de impulsión, me refiero al tema de lo que viene a ser impulso por una bomba, un sistema de gravedad, tiene pozas intermedias, vamos a poner que tiene una poza intermedia nada más, ¿correcto? Y solamente de manera general, ¿ya? Entonces, ya una vez que he identificado mi instalación de manejo de aguas, me voy a aquellos que sean áreas de material de préstamo, ¿ya? Áreas de material de préstamo. Como es una mina, estamos contemplando que tiene en este caso relavera, desmontera, necesariamente va a tener que tener una cantera. ¿Y por qué, señores? Porque cuando yo haga recrecimiento de mi depósito de relaves, necesariamente voy a tener que obtener material de préstamo, ¿no? En este caso agregado o los derivados del mismo, ¿ya? Entonces, uno tiene que ser consecuente también del otro, ¿correcto? Entonces hay que siempre proyectar los componentes a diestra y siniestra.
Y todos esos tienen que estar, obviamente, en este caso, identificados y aprobados. Ya vamos a poner el último para hacerlo de una manera más rápida. ¿Ok? Muy bien. Una vez que yo he identificado mis componentes, ¿qué otras infraestructuras se puede, en este caso, relacionar con los... ¿no? Acá podemos poner acá las oficinas administrativas. ¿Ya? ¿Qué otros componentes? Quizás un tópico, ¿no? Una unidad médica. Unidad médica. ¿Qué otro más puede ser ofrecido relacionado con el proyecto? ¿No? Talleres de mantenimiento. O ponemos taller de mantenimiento y vamos a considerar quizás que tenga un taller eléctrico. ¿No? Un taller eléctrico. Y lo que vamos a ver en las sesiones de procesamiento, vamos a colocar también, por ahí me explico que sea canchas de mineral. Vamos a ponerle cancha de mineral nada más, porque pueden haber varias. Solamente estamos individualizando para hacerlo más extenso los componentes. ¿Ya? Pues de esta forma, colegas, ustedes ya han hecho gran parte del trabajo, es identificar aquellos componentes que se encuentran, obviamente, nuevamente, repito, aprobados. Ya no se dejen en este caso sorprender y les hagan colocar componentes que no se encuentren aprobados. Entonces aquí básicamente es darle forma a todos los componentes que yo encuentre. Hay muchos componentes que ustedes no van a encontrar como yo los estoy mencionando. ¿Por qué? Porque recuerdo que en la clase anterior un colega nos preguntó qué pasaría si encuentro un componente con un nombre diferente. Entonces acá de repente la unidad médica antes se llamaba tópico. Entonces lo puedo colocar aquí, antes denominado tópico. De esta manera ustedes están ayudando mucho al evaluador a que no los observen y también sea más comprensible su expediente. Siempre acostumbrémonos a ello, ¿no? A que podamos, en este caso, hacer que quien nos evalúa también tenga las herramientas fáciles, ¿no? A veces, cuando yo iniciaba en el tema de los expedientes, siempre las juntaba todo, ¿no? Juntaba todos los anexos, los informes de ensayo, y a veces también mucha información hace que el expediente se vuelva muy tedioso, pero también a veces nos pueden pedir más detalle. Entonces también se puede contemplar ello, pero siempre seamos congruentes con la información y aprendamos a revisarla. ¿Ya? Entonces es bastante, tengan en cuenta eso. Muy bien. Entonces una vez que he identificado mis infraestructuras, con respecto a lo que es vivienda y servicio, vamos a ver lo que son campamento, ¿no? Campamento A, vamos a denominarlo campamento B, de repente 2 campamentos, quizás hay no sé, se me ocurre una cancha de gras, que es un servicio para los colaboradores, ¿no? Porque incluso hasta este es un componente, sí, señores, es un componente, las cuales también, por más que sea algo anecdótico contarlo, siempre tienen que tener un cierre correspondiente, ¿ya? Entonces hay que poner en cuenta ello. Muy bien. Entonces, una vez que yo he realizado esto, lo que yo voy a identificar luego que son mis coordenadas geográficas, ¿no? Conocidas en este caso en la zona 18, 19 o 17 en las que yo estuviera. ¿Ya? Entonces, identifico mis coordenadas, tengo que identificar también mi área aprobada en metros cuadrados, en el mejor de los casos, ¿ya? Y luego de eso, lo que yo tengo que activar es mis áreas, situación actual. Si le pueden colocar la actitud, lo pueden colocar, ¿no? La situación actual y los instrumentos de gestión ambiental, si hablamos del capítulo 2. Pero aquí me quiero centrar en lo que viene a ser el capítulo 5. ¿Ya? Entonces, ¿recuerdan ustedes qué tienen que tener en cuenta para el capítulo 5? Hay actividades de cierre, ¿correcto? Entonces, esas actividades de cierre las vamos a contemplar aquí para que ustedes, disculpen, vamos a ponerlo aquí.
vamos a hacer una descripción rápida, ¿no? De qué tipo de lugares. Primero vamos a colocar, este va a ser una zona, vamos a hacerlo con una zona árida, una zona pluvial, ¿ya? Vamos a colocar acá que, por ejemplo, una zona que llueve mucho en nuestro país, vamos a Junín. La región Junín, provincia, a ver, de Concepción, el distrito, un poco complicado acordarme de distritos específicos de esta provincia, pero vamos a trabajarlas. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos que tener en consideración? ¿No? Si una mina puede aplicar actividades de desmantelamiento, sí o no. ¿Qué actividades de desmantelamiento se pueden aplicar para una bocamina? A ver, ¿qué puedes mencionar ahí sobre ello, Milton? Si yo hablo acerca de una bocamina, ¿qué tipo de componentes presenta? ¿Me van a escuchar? O quizás Lisette, Hernán, ¿alguien? ¿Cuál era la pregunta? Sí, te mencionaba Hernán, si yo estoy acá en una bocamina, sé que es una bocamina de una mina que se encuentra en Junín, vamos a poner ahí porque queremos enfocarnos en qué tipo de cierre le vamos a hacer, ¿no? Entonces, es una bocamina que sé que mueve bastante. Entonces, ¿qué tipo de planes de actividades le puedo realizar? Para el desmantelamiento, ¿con qué mina? ¿Qué puedes decir? De repente la garita de ingreso, ¿no? Muy bien, voy a hacer retiro de infraestructura, ¿ya? Siendo más específicos, de repente también puedo hacer el retiro de tuberías o no. ¿Sí? Sí, también. Claro, voy a retirar las tuberías, ¿no? En este caso, retiro quizás de letreros. ¿Todas las caminas tienen letreros o no? Sí. Muy bien, entonces voy a retirar letreros y señalizaciones, ¿no? Vamos a poner eso por ahora. Entonces, muy bien, ya he hecho, vamos a centrar esto, ¿ya? Ya he hecho la primera actividad, señores. Miren, solamente con un pequeño dato y solamente dándome una idea de qué es una bocamina, ya he podido realizar mi primera actividad, que es el retiro de infraestructuras, retiro de tuberías, retiro de letreros, quizás de repente dentro de la bocamina, incluso puede haber hasta bombas, ¿no? Bombas sumergibles, ¿no? El mantenimiento de bombas. Entonces, vamos a dejarlo así abierto, ¿ya? Muy bien, continuamos. Si de repente, como les mencionaba, es una bocamina que tiene un efluente, quizás yo veo un canal de concreto. ¿Tendría que hacer la demolición, sí o no? ¿No? Entonces, de hecho que la respuesta tiene que ser sí, ¿no? Yo tengo que hacer la demolición. Vamos a poner acá, vamos a poner que es una cuneta. Una demolición de una cuneta. Aquí, dentro de su capítulo 5, lo recomendable es que ustedes coloquen cuántas bombas tiene. De repente, dependiendo de 2 bombas, ¿no? La cuneta, de repente ustedes van a demoler, no lo sé, hablamos de 200 metros lineales, ¿no? 2 metros. ¿Por qué? Porque recuerden que durante su análisis presunitario, ustedes van a tener que necesariamente tener estos datos para que puedan cuantificar los costos o precios que influye eso, ¿ya? En el tema de la estabilidad física, ¿qué podría meditar? En este caso voy a realizar de repente un tapón, ¿no? Un cierre con tapón hermético, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que está lloviendo mucho y necesariamente tengo que colocarle un tapón o un corcho para evitar que el agua salga por la bocamina, ¿no? Y también voy a contemplar quizás aquí, en la estabilidad hidrológica, implementar o dejar, vamos a poner acá, ¿no? Operativamente se contempla un canal
de coronación. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si yo tengo una bocamina, vamos a hacer la figura rápida acá, ¿ya? Para que puedan entender. A ver, un símbolo bocamina. ¿Dónde está la curva? Ya. Ustedes saben que esta es una bocamina, ¿correcto? Yo cuando me refiero a un efluente, quiere decir de que por esta misma, ¿no? Por esta bocamina puede llegar a salir efluente, ¿no? Obviamente aquí siempre va a salir mineral, ¿no? Porque es una bocamina en tránsito de vehículos y hay un efluente. El efluente puede salir al lado de la bocamina mediante tuberías o quizás mediante tuberías que van a tener un sistema de contingencia. Y este sistema de contingencia se conoce como una cuneta. ¿Correcto? Cuneta, canal de derivación, como gusten llamar. Ya va a tener una cuneta. Básicamente va a ser así la figura, ¿no? Yo tengo la cuneta y yo tengo mi efluente. Entonces, es por eso que les he dicho. Muy bien. Acá el letrerito siempre, ¿no? Bienvenida a la bocamina, Jorge Reina, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, para desmantelar, voy a retirar todas las letreros. Voy a retirar las tuberías. Estas tuberías las tengo que sacar. En el caso de las bombas, ¿no? Quizás hay muchos niveles, subniveles abajo de esta bocamina. Y para llevar el agua, tienen que bombearse hasta un punto anteriormente. Y estas de repente ya recién salen como efluente. Entonces, por eso que he contemplado una bomba. En el caso ya de pasar el desmantelamiento, ya retire la tubería. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy en este caso demoler la cuneta. Entonces, para demoler la cuneta voy a necesitar de repente un rotomartillo, personal, etc. Con tapón hermético es como vimos en la clase pasada. Vamos acá. ¿A dónde estaba eso? Ahí un ratito. ¿No? Para el caso pueden ser métodos, según el caso de la bocamina, que actúa como un corcho. La finalidad es evitar que esos efluentes que hemos identificado en el gráfico continúen saliendo posterior al cierre de la unidad de inversión. ¿Ya? Por aquí recuerdo que ahí está. A ver, correcto. Entonces, en esta bocamina, lo que yo voy a hacer es colocarle un tapón hermético, ¿correcto? De esta forma que en este caso no pueda el agua salir por esta galería y se vaya por otros lados para que pueda recuperar su nivel freático. Entonces, ya he mencionado cómo realizar el cierre del tapón. Quizás, miren, como yo sé que esta bocamina se encuentra en este lugar, y yo tengo que evitar de que el agua de lluvia filtre nuevamente para esa tubería, quizás operativamente han realizado un canal de coronación, ¿no? Que usualmente lo colocan en las partes altas de los cerros, ¿no? O antes de la bocamina, para evitar que el agua de no contacto o el agua de lluvia llegue hasta esta parte de la bocamina, ¿no? Quizás de repente han colocado un canal de esta forma, ¿no? Y el canal de coronación. Es por eso que coloco aquí, operativamente se contempla un canal de coronación. Para el cierre y evitar que el agua ingrese a esta galería, lo recomendable es dejarlo, ¿ya? Y la autoridad te va a aceptar, sí te acepta, porque es pensando en el futuro como tú quieres dejar un componente, ¿no? Evitar de que el agua de lluvia, porque si yo ya acá, mira, le quito esto, ¿no? Vamos a suponer en el ejemplo de acá, le he quitado todo esto, pero ¿qué pasa si sigue lloviendo? Y no hay un canal que pueda cubrirlo, evitar de que todo el agua vuelva a erosionar, pueda erosionar su talud, y de esta manera también pueda, en esta manera, destruir o hacer cárcavas en la cobertura que yo estoy implementando. Entonces, tranquilamente yo puedo implementar un canal en operación y en el cierre yo puedo dejarlo todavía. Sí, eso te permite la autoridad, eso no hay problema. Ya en la estabilidad geoquímica, ustedes van a colocar el tipo de cobertura.
Primero Una que sale el consulta. producto. ¿Sí? Sí, sí, quería hacer una consulta respecto al Adelante. canal de coronación. Supuestamente cuando se presenta el plan de cierre, digamos, la empresa coloca pues las características técnicas del canal de coronación, como la base, Ujú. la altura y también, bueno, básicamente es eso, ¿no? Base, altura, ¿no? Y el tipo de material que, bueno, entre comillas, van a utilizar, ¿no? A veces colocan concreto, a veces enrocado, dependiendo de dónde se encuentre, pues, ¿no? Correcto. Digamos, el clima, ¿no? Em, en ese caso, observé algunas dos cosas en un plan de cierre. Uno, que las medidas no eran las indicadas. Suele Y pasar. otro es que se cambió, digamos, no la trazabilidad, sino por donde se iba a colocar, o bueno, donde inicialmente se pensaba colocar esta, este canal de coronación. Era por temas más que todo de las condiciones del terreno, ¿no? Te refieres al Entonces, trazo, ¿no? sí, al trazo, sí, al trazo. Muy bien. Entonces, ¿qué tanto podría, digamos, desviarse, ¿no? Este trazo de lo que indica el estudio a lo que va a ser la empresa, ¿no? Excelente. Gracias. Bien. En realidad, ese tema de replanteo, vamos primero por partes, ¿no? En la primera pregunta, con respecto a que si debe respetarse las dimensiones, o en algunos casos, a veces, miren, lo que usualmente pasa cuando hace uno un cálculo de un canal, siempre tiene que trabajar en función al tema hidrológico, es decir, las precipitaciones, ¿no? O caudal que pueda pasar por ese lugar. En función a eso, es recién cuando uno puede dimensionar los canales, ¿no? O las cunetas o las pozas. Entonces, he ahí que de repente yo tengo una zona pluvial, ¿no? De 700, no sé, se me ocurre, 700 milímetros, o quizás tengo un caudal de 10 litros por segundo. Supongamos que sea un caudal de litros por segundo que va a pasar por este lugar, ¿no? Entonces, hay muchos cálculos que de repente son fallidos y lo teórico, yo hago un cálculo con 10 litros por segundo, pero cuando en realidad pasa 50 litros por segundo. Entonces, hay una, y por eso siempre trabaja en lo que es el ANA, siempre desde el primer plan de cierre se tiene que tener la opinión favorable de ellos con el tema hidrológico. Ahora, ¿qué pasa si me dicen, sabes qué, Jorge? Mira, para mí no me observaron eso, me dijeron que lamentablemente yo hice mi cálculo con 10 litros por segundo y el canal lo hice quizás con revestimiento de geomembrana o roquedal, como quieramos llamar, bueno, en ese caso sí es roquedal o concreto armado, ¿no? Lastimosamente este canal no te va a dar, porque yo sé que es un lugar que hay mucha lluvia. Entonces, ¿cuál va a ser el inconveniente? Primero, que tú tienes aprobada una dimensión en el cierre, ¿no? Y segundo, lo que tú puedes hacer es, cuando tengas ya la ejecución, es siempre realizar las mejoras del caso, ¿no? Sabiendo de que de repente es una zona que llueve mucho, o que de repente quizás cuando yo ya he realizado el cierre correspondiente, y regreso al siguiente semestre y, oh caramba, observo de que lamentablemente mi cuneta, que había sido realizada con quizás 50 centímetros de ancho, ¿no? De repente es una cuneta en V, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Quizás sea una cuneta de esta forma, cuando en realidad debió ser realizada de una forma trapezoidal, ¿no? De esta forma ayuda a que más el agua concurra. Entonces, he observado casos cuando he tenido esta forma triangular, muchas cunetas han visto afectadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno, primero, que está mal dimensionado, ya estamos en el problema. ¿Cuál sería la solución? Primero es comunicar a la autoridad de que lamentablemente este canal no está bien diseñado, y lo cual yo sugiero, mediante un análisis rápido, cambiarle a esta dimensión. Pero ¿cuál va a ser el segundo problema? Para esto no te van a pedir obviamente modificar el cierre, el expediente, porque tú ya está aprobado, ya tú has salido de la operación, solamente estás haciendo un mantenimiento.
Lo que tú vas a pedir ahí en este caso es que te adelanten lo que viene a ser la carta fianza. Es decir, recuerda cuando uno constituye la carta fianza, al finalizar de todo el cierre y cuando te den tu certificado, hay un porcentaje que sí te van a devolver. ¿Cuánto? Eso es debatible con la autoridad. Entonces, si por ejemplo vemos estos daños o estas infraestructuras que no necesariamente tengo el presupuesto, porque esto es un cambio radical, y implemento más que todo un presupuesto, un daño ambiental, o en este caso una compensación, o en este caso también mano de obra, lo recomendable es comunicar a la autoridad y tener la autoridad, en este caso, hacer el cálculo correspondiente al presupuesto para poder redimensionar o corregir ese canal de esta forma. Entonces suele pasar, porque a veces cuando uno va a campo, vemos que incluso la geomembrana se ha volado, o quizás se ha roto, quizás un animal lo ha rasgado, y suele suceder, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Ahora, lo que menciona el otro tema de cuando yo coloco un canal, ¿no? ¿Qué pasa si un canal está aquí, me manda la cota, y quizás yo de repente he visto que hay mucho roquedal, que voy a tener que utilizar más máquinas, que de repente yo voy a tener que utilizar esta voladura y no hay presupuesto? ¿Se puede movilizar? Sí se puede movilizar. ¿Cuánto? Va a depender mucho de la distancia que vayas a moverte, ¿no? Porque quizás la roca te dice, ¿sabes qué? Te puedes mover 20 metros, ya. O quizás 30 metros, pero tampoco irnos a 100, 200 metros, porque ya no va a haber una relación en las cuales yo pueda cubrir, en este caso, la distancia de mi bocamina a lo que viene a ser, en este caso, la distancia que hay de la bocamina al canal, ¿no? Este canal puede proteger toda esta área, ¿no? Pero sí puede replantearse en campo, sí puede replantearse en campo. Y esto sucede mucho, por ejemplo, cuando yo tengo aprobado una huella de un componente en operación. Yo voy a construir una infraestructura y me doy cuenta que soy muy pegado al cerro, en las cuales no me va a permitir a mí colocar aquí de repente una base. Lo que yo puedo hacer es moverme 20 metros, 15 metros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una necesidad operativa que no se ha contemplado, porque usualmente los expedientes, cuando se realizan desde el gabinete, hay muy pocos ingenieros, muy pocos estudiantes consultores que van directamente a campo, ¿no? Entonces, usualmente piden información y lo trabajan en función a ello. Entonces, es muy diferente cuando yo tengo un planteamiento en campo que cuando yo hago un trabajo directamente en gabinete, ¿no? Entonces, la primera recomendación es, ¿se puede corregir el canal? Sí se puede corregir el canal. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, mencionas, ¿no? Veamos que es al revés. Yo tengo un componente de esta forma, aprobado, y lo he hecho de esta forma. Entonces, ahí ya estoy en falta. ¿Por qué? Porque no he respetado el parámetro, ¿no? Entonces, ahí hay una falta que la autoridad tranquilamente puede iniciar, aun cuando estés un poscierre, a un descargo o alguna observación al titular minero, ¿no? Y eso siempre se va a determinar en los informes y también en este caso a las derivaciones del mismo. ¿Por qué? Recuerden que les dije en la clase pasada, y cuando uno realiza un cierre, lo recomendable es que se tercerice. Entonces, si la empresa X tenía que realizar esta forma, y como depende del titular, no iba a campo, de repente no había un ingeniero, ¿no? Un ingeniero a cargo, un residente, etcétera, la empresa contratista, por querer pasarse o disminuir costos, lo hizo de esa forma. Entonces, al presentar sus planos ASBIL, o de repente al hacer ya los pagos correspondientes, tranquilamente ahí no se está cumpliendo el diseño aprobado. Ya y poder pelear para que se pueda realizar o corregir de una manera adecuada como está aprobado, ¿ya? Bien, no sé si hasta ahí más o menos se pudo enfocar a tus respuestas. No sé exactamente ha preguntado. Sí, está bien, muchas gracias. Solamente, bueno, a veces las empresas, como mencionas, por querer o mantener los costos, ¿no? O por no hacer gastos que no están presupuestados, pues a veces mantienen, ¿no? Su infraestructura hasta que pasen los 5 años, ¿no? Y a veces puede que la infraestructura pues se empiece a deteriorar rápidamente, ¿no? Efectivamente. Sí, y está muy bien la pregunta y como has podido observar,
Suele pasar, ¿no? Suele pasar y tiene mucho que ver mucho el tema, a veces nuestra ética siempre se va a ver cuestionada ahí, pero muchos de los se han caído por un tema de presupuesto, ¿no? Hay que siempre tener todas las aristas contempladas y más que todo tener una visión macro de cómo va a ser el planteamiento en campo, porque en campo se van a hacer muchos replanteos. Incluso me ha pasado a mí, cuando tuvimos el cierre, por ejemplo, de una relavera, ¿no? Ustedes saben que el cierre de una relavera funciona más dinámico, ¿no? Entonces, tú tienes un banco o una berma de un determinado longitud, supongamos que sea 4 metros, 3, tenga esta forma al final, vamos a poner aquí, ya, para que ustedes también tengan los bancos, los taludes de una relavera, de una desmontera, siempre tienen que terminar de esta forma, ¿no? Tienen que tener un ángulo de reposo. Bueno, acá ha sido, vamos a poner otro. En consideración, porque hay detalles que a veces no se tienen en cuenta, ¿no? A veces el geotecnista, el civil, usualmente realiza, ¿no? Vamos a tener conformación del terreno de esta forma, ¿no? ¿Qué pasa, señores? Que usualmente los equipos, una excavadora es, ¿no? Acá yo hago mi banco de 3 metros, ¿no? Imaginemos 3. ¿Cuánto ejemplo con imagen para que se vea más. Son una de las excavadoras, tengo en cuenta que una de las más grandes, hay muchos modelos en el mercado, pero para el caso del ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Miren, pequeños detalles, caballeros, colegas, damas, que nos pueden llegar a suceder en campo. Yo tengo mi relavera por cerrar. Voy a hacerle cierre de la misma, pero ¿qué pasa? Esta excavadora, ¿qué tiene que hacer? Giro con el brazo, ¿no? Es decir, el brazo tiene que ir tanto para este lado como también trabajar para este lado. Entonces, al hacer este giro, primero, este excavador de 4 metros no va a entrar en este lado de 3 metros, ¿no? En este banco, en esta berma, ¿no? Que mide 3 metros. No va a entrar. Y segundo, cuando hace el giro, necesita 1 metro más, es decir, 5 metros para poder hacer el giro correspondiente, tanto de este lado como el otro. Entonces, necesariamente tiene que hacer un corte del talud, tiene que cortar su talud. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, más arriba ya está el vaso? Aquí supongamos que esté la relavera, ¿no? Bueno, no sale acá. Vamos a quitar esto, ponerlo más arriba. Y aquí ya está el vaso de la relavera, ¿no? Acá está el relave contenido. Ustedes saben que tiene una fuerza de compresión, ¿no? Este relave va a estar hasta abajo, supongamos que está hasta ahí. Y esta persona tiene que necesariamente, el operador, tiene que cortar y disminuir. ¿Para qué? Para que él pueda entrar acá y realizar su actividad correspondiente. Viendo ese escenario, colegas, ya obviamente mi contorno, mi estabilidad se va a ver afectada. Y yo tengo que hacer un replanteo de ello en campo para poder, en este caso, evidenciar o hacer las correcciones del caso. Entonces, así como nos ha planteado el colega con respecto a los canales, hay que tener en cuenta también el tema de lo que es un trabajo con un equipo de línea amarilla, ¿no? Primero, teniendo en cuenta su dimensión. Ahora, ¿qué otro paso también me sucede a mí? En la parte baja de una relavera había cantidad de
especies forestadas. Y nuestra ley forestal indica, si tú cortas un árbol, ¿con cuánto tienes que recompensar? Bueno, obviamente no tienes que talar, pero si lo haces, ¿con cuánto compensas? ¿De casualidad saben ese dato? A ver, ¿alguien por ahí? Si yo talo un árbol, ¿con cuánto tengo que compensar? ¿No? Bueno, la respuesta es con 2. ¿Ya? Si yo talo un árbol, yo tengo que plantar 2. Entonces, imagínense que yo tenga que, si yo voy a, en este caso, a deteriorar árboles, o en este caso, afectarlos, yo tendría que, si de 10, tengo que replantar 20 y tengo que asegurarme que esos 20 lleguen a lograr a crecer. Entonces, también hay que verificar si es necesario talarlos o simplemente hacer la poda correspondiente, acondicionando para que la excavadora pueda ingresar a hacer su trabajo tranquilamente. ¿Ya? Entonces, estas cosas que hemos conversado ahora suceden mucho en los que son los diferentes trabajos que pueden obtener ustedes durante el cierre, asignados durante sus actividades y que les puede llegar a pasar, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica que podamos tener cada uno de nosotros y fortalecernos como profesionales. ¿Ok? Entonces, bueno, nos hemos ido mucho al extremo. Vamos a culminar con esta parte. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, una consulta. Esto que menciona de si tiras un árbol y tienes que plantar dos, ¿está, digamos, reglamentado en algún decreto o algo? Claro que sí. A ver, incluso esto de acá lo envió un amigo hace poco. Permíteme. Te menciono porque, digamos, en la selva, a veces hay canteras, ¿no? Canteras de, bueno, minería no metálica. Entonces, pues ahí están los cerros llenos de árboles, ¿no? Y para Así es. sacar ese material, pues imagínate cuántos árboles van a sacar, cuántos tendrían que replantear, ¿no? Exactamente. Y lamentablemente eso, nuestra selva, está las leyes forestales, no me está abriendo el archivo, pero igual lo pueden buscar en internet, ¿no? Con el tema de lo que viene a ser la compensación, ¿ya? Y que lastimosamente las normas a veces están, pero no todos las saben, no todas las aplican. Entonces, he ahí el trabajo mucho del tema forestal, del tema ambiental, de poder hacer valer las leyes y que estas también sean de conocimiento para los titulares o de repente hay muchos mineros que quieren, ¿no? A realizar las compensaciones correspondientes, pero a veces ellos no tienen, en este caso, los fundamentos legales que tienen que cumplir. Entonces, sí está en la red, ¿no? Ahorita no me está cargando el archivo, pero hay que igual googlearlo, por favor, para que lo tengan en cuenta y lo puedan aplicar. ¿Correcto? Bien, entonces, con el tema de la bocamina, ya para culminar esta parte, me hubiese gustado terminar todos estos componentes, pero bueno, la pregunta estuvo muy interesante, que me llevó a otra arista, que quizás tienen que contemplar en alguna oportunidad. Pero en el caso del relleno, ustedes pueden aplicar relleno o desmonte, ¿no? Luego, sobre este mismo, pueden aplicar alguna impermeabilización o quizás utilizar, en este caso, cobertura vegetal o los famosos topsoil, ¿no? ¿Para qué yo voy a colocar esta forma? Porque al ser un lugar donde llueve mucho, vamos a colocar acá topsoil, pero previamente a ello vamos a colocar acá, en este caso, vamos a colocar arcilla, ¿ya? De 10 centímetros aproximadamente. Acá quizás hasta 20 centímetros. Relleno de monte que obviamente no genere ácido, es muy importante eso, no generador de ácido, de acidez, ¿ya? Arcilla, cobertura y la revegetación, quizás van a colocar, ¿no? Cobertura del lugar o esquejes de dicho, es lo que usual, y así quieren ser más técnicos, es tipa hecho, ¿no? Es lo que usualmente se trabaja en lo que viene a ser en este caso nuestra sierra peruana, ¿ya? Y más que todo, vamos a poner aquí en qué escenario va este componente, en el final, ¿ya? Entonces, así ustedes van a hacer el análisis de cada uno de sus componentes. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá te dice, ¿sabes qué, Jorge? No, para mí va en el progresivo. Muy bien, es válido, pero siempre y cuando hay un sustento.
quizás miren, ustedes tienen la explotación o el cierre final en el 2045 y esta Bocamina va a explotar hasta el año 2030. Oye, Jorge, tengo que esperarme 15 años para hacer el cierre correspondiente. Ah, ya, muy bien. Entonces, en mi cierre progresivo lo puedo hacer en el año 2032, 2033 aproximadamente. Acá vamos a poner el cierre progresivo, cierre final. Y acá es la máxima explotación de la Bocamina. Colegas, entonces así ustedes tienen que ir analizando componente por componente. ¿Ya? Entonces, es por eso que los titulares usualmente cuando realizan un expediente, ustedes saben que un estudio de impacto ambiental detallado nos puede tomar 2 años, año y medio, ¿no? Primero porque tienen que comparar las temporadas secas o húmedas por cada semestre y analizar la información, hacer las visitas en campo, con el acompañamiento de la autoridad, hacer los talleres. Pero en tema de un plan de cierre es relativamente más rápido, ¿no? Un cierre para un pequeño productor minero, un pequeño minero artesanal, que puede ser hasta 45 a 60 días hábiles, ¿no? Entonces hay que tener en consideración esa estimación. Para eso un plan de cierre de manera, ya en este caso de gran dimensión, de gran minería, no puede tomar de 4 a 5 meses dependiendo de la ingeniería que se tenga. Entonces, a partir de eso, ya podemos presentar el expediente a la autoridad competente, para que realice, en este caso, la revisión y próxima aprobación, obviamente que antes de que absolvas todas las dudas correspondientes. ¿Ok? Bien, espero que en este caso hayamos podido reforzar algunas cosas puntuales de lo que viene a ser el plan de cierre de mina. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a ello. Sí, en caso de alguna consulta técnica, ¿se puede escribir algún correo? Claro que sí. Hola Hernán, buenas noches. Mira, en la PPT que les envía el instituto están algunos correos, igual te voy a compartir aquí, de repente puedas tomar la captura o una foto, ¿ya? Cualquier duda que tengan, me pueden escribir al correo, también están viendo si necesitan algún apoyo, pero eso sí, ¿no? Usualmente contesto mis correos y el número, si es que no le contesto al correo, perdón, a los números, un WhatsApp previamente, ¿no? Porque a veces también llaman a cada rato los bancos, estoy en una reunión, entonces ya sé que ustedes son y tranquilamente a la noche nos podemos reunir, una llamada o quizás alguna información que quieran que les comparta. ¿Ya? Entonces no hay problema por esa parte, Hernán. Ahí los dejo para que lo tengan en consideración. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Milton Criollo está levantando su mano a ver si tiene alguna consulta. Puede prender su micrófono y hacer las consultas. Aló. Buenas noches, ingeniero Jorge. Buenas noches, Milo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ingeniero. Quería hacer una consulta. En cuanto al plan de cierre para los pequeños mineros o mineros artesanales, ¿se cumple esa guía o es otros lineamientos? Tal cual, estimado Milton, se cumple también esos lineamientos. Solamente Defecto o pérdida será de entera responsabilidad de la persona o grupo de estudiantes, ¿no? De la persona o grupo. Se entiende que el grupo también es de terceros.
Héctor, disculpa, te escuché un poco lejos, pero respondiendo a lo de Milton, sí, aplica la guía para ambos, para todos los casos. Que obviamente no todo, por ejemplo, si tú eres un pequeño productor, vas a tener de repente patelixidación, no va a aplicar para ti, las estructuras que tú tengas, sobre eso se realiza el expediente. Pérdida será de entera responsabilidad de la persona. Una consultita, buenas noches. Quedando retenidos Sí. Efectivamente, colega, los pequeños productores mineros y el productor minero artesanal pues presentarán guiándose en lo manifestado, esa guía que usted mostró, ¿no? Pero a Sí. los gobiernos regionales correspondientes de cada sede, ¿no? Pues Junín, Pasco, La Libertad, ¿no? Huancavelica, etcétera. Tengo entendido. Exactamente. La entidad, como hemos mencionado, pequeños productores mineros artesanales, gran minería, presentan a la autoridad competente bajo su jurisdicción. En el caso de los pequeños productores mineros y mineros artesanales, a las DREN, o en el caso de Arequipa se llama ARMA, pero siendo en los dos casos el Ministerio de Energía y Minas. En la gran minería y mediana minería al Ministerio de Energía y Minas, los pequeños Sí, productores mineros. todavía es competente el ministerio, porque ahí también lo evalúa la DGM, ¿no? Que es la Dirección General de Minería, quienes básicamente cuando tú presentas tu expediente, ¿no? De gran o mediana minería al ministerio, la DGAM coge la parte del capítulo 1 al 6 y el capítulo 7, que es el APU, que es bastante riguroso su análisis. ¿Por qué? Porque aquí siempre van a discutir el tema de que por qué te cuesta menos o por qué te cuesta más. Y se van a hacer van a ver el tema del análisis de precio unitario, ¿no? Si las actividades que se han planteado o los precios que se contemplan están acorde al mercado. Entonces, ahí siempre es una batalla entre ellos. Bueno, en este caso, ante la pandemia, siempre nos íbamos nosotros a hacer las reuniones con la DGM. ¿Por qué? Porque a veces había que debatir, ¿no? El componente se va a cerrar de esta forma, se va a cerrar en este escenario. Lo que no ocurre ahora es que se hacen ya reuniones virtuales, pero sé que ya resuena la presencialidad. Seguramente vamos a nuevamente a visitar a nuestros amigos del ministerio o de repente de la DREN donde ustedes estén, ¿no? Una preguntita, colega. Respecto a las garantías, a nivel de pequeño productor minero y productor minero artesanal, tengo entendido que son menos cantidad. Exactamente, obviamente. De hecho que sí. ¿Y sabes por qué, Héctor? Porque obviamente... Sí, ¿me seguías diciendo? Colega, esa garantía que se deja, ¿al final me devuelve o se queda con el Estado? Bien, primero, Héctor, lo que tú mencionas obviamente es correcto. Las garantías se van en este caso, a ser mucho menores, ¿no? Hablamos quizás de 100.000, de $70.000 anuales, dependiendo obviamente de las dimensiones de tu proyecto y los componentes que tengas. Las garantías sí se pueden devolver cuando tú hayas cumplido todo tu cierre hasta el post cierre. Pero obviamente eso también va a estar obviamente validado por el ministerio, la autoridad o la DREN, quien te va a hacer el seguimiento del caso, ¿no? Entonces tú tranquilamente puedes pedir la devolución. He visto pocos casos que ha sido una devolución total, pero sí ha sido una devolución con un porcentaje mayor a lo previsto. Por supuesto, es un trámite muy burocrático, como usted lo ha manifestado. Exactamente. Más como usted es nuestro gobierno, peor. Pero bueno, sí, las garantías se tienen que devolver porque obviamente es un pago que realiza el titular durante toda su vida, ¿no? Entonces, cuando no se devuelve, cuando obviamente tú abandonas tu proyecto y eso convierte en un pasivo. Entonces, el Estado va a utilizar tus garantías hasta donde hayas llegado para poder realizar el cierre correspondiente. Claro. Y para quizás también acotar todo esto, a nivel después de la gran minería y mediana minería que tiene que ver con la Dirección General de Minería, pues los planes de minado, quizás por los técnicos que tienen, por la cantidad también de personas o consultores que tienen, quizás sí o sí tiene que darse. Pero a nivel de pequeño productor minero y productor minero artesanal, veo que los planes de cierre es muy burocrático, demora mucho tiempo y tengo entendido que
en las sedes de los gobiernos regionales, son gente de confianza de gobierno regional de cada sede, en el cual no está el perfil correspondiente Correcto. para evaluar, porque yo le felicito a usted, que justo conversando con la familia, que son parte también de profesional, yo le felicito a usted, mira, colega, de que Muchas usted gracias, muchas está gracias. enseñando, mira, ve, no es su campo de usted el tema de plan de cierre de minas, no es su campo. Pero yo estaba atento, justo le decía a la señorita también, y me matriculo en esto. Yo veo de que como está usted en el campo, todo lo que ha vertido es correcto. Pero como ingeniero ambiental, usted es ingeniero ambiental de la Universidad César Vallejo, por Así es, supuesto así que hay es. especializaciones. Entonces, ¿usted cómo está mostrando un tema plan de cierre de mina y está dando cátedra a muchos ingenieros de minas que yo estoy presente, tengo aquí? Es que usted está en el campo, mi amigo, domina todo este tema, conoce, por supuesto, por la experiencia. Ahí se ve de que el ingeniero ambiental en el campo que se desarrolla también está preparado por la práctica, por la experiencia que tiene. Por ende, siga adelante, amigo, y creo que yo personalmente con la exposición que usted ha dado, yo quizás he aumentado o me he enriquecido por estas exposiciones que me va a servir más a ahondar el tema. No he visto ni un ingeniero ambiental que dicte esta cátedra. Siempre he hablado con Muchas gracias. ingenieros. Gracias. Muchas gracias, colega. La verdad que, bueno, aquí uno se siente muy contento por esas palabras de halago. Y bueno, y aún así creo que me falta mucho aprender. El tema de minería es bastante extenso. Nos quedan muchos años todavía por compartir y más aún, como usted menciona, mejorar en el tema burocrático. Lamentablemente no hay mucho personal preparado en las diferentes DREN, que incluso demora los expedientes por años, se quedan truncados. Pero eso también no los exime de que ellos puedan buscar la opción de poder también derivarlos al ministerio, ¿no? Que los apoye, porque a veces el ministerio es más rápido, ¿no? El proceso. Pero Eso está bien. Ya lo traen al consejo de facultad si la cosa es grave, bueno, en fin. Ya queda ahí. Ya, listo. 24 también, los equipos. Y puede hacer sus consultas. Ingeniero Jorge, ¿qué tal, Milton? Te escucho, adelante. continuando con la pregunta, como le mencionaba, la pequeña minería y la minería artesanal, el post-cierre también tiene que ser de 5 años o ahí puede ser 3 años. Y también al respecto de Sí. monitoreos, ¿no? No, Como Milton. son menos actividades. Mencionaba, el tema de los monitoreos necesariamente tiene que hacerse, pero obviamente siempre y cuando apliques. De repente tu lugar de proyecto es un lugar seco, no necesariamente vas a tener un monitoreo de agua, pero sí ¿ya? Entonces, incluso también si vas a contemplar el tema de la vegetación, si te las fichas no es suficiente, quizás la autoridad te pueda observar, quizás también puede ser un costo adicional, pero mínimo 5 años. Oh, otra vez subió la señal. Le decía a Milton, decir, la pregunta fue si mínimo puede hacerlo 3. No, la normativa me indica que son 5 años mínimo, ¿ya? Y respecto a los monitoreos, sí necesariamente van de
generas o no has hecho unas coberturas muy, como te digo, muy específicas con muchas capas, no va a aplicar. Pero sí o sí, mínimo 5 y al menos contemplar el monitor de calidad de aire. Sí o sí te va a pedir la autoridad. Punto, ¿no? Ahí sí se me logra escuchar, Vero. La verdad que el internet me está fallando terrible el día de hoy. Ahí le leí. Sí, Milton acá está diciendo muchas gracias. Qué bueno, excelente. Bueno, creo que ya no hay más consultas. Vamos a dar por finalizado el curso del día de hoy ya, el curso de plan de cierre, el curso de elaboración de pasivos de cierre de mina. Agradecemos a todos los participantes. Bueno, ahora son 3 que han estado hoy presentes. Agradecemos a Héctor, a Lisette y Milton por estar el día de hoy en esta clase. También agradecemos a usted, ingeniero, por su magnífica exposición durante estos 3 días. Esperemos seguir contando con su participación en nuestra empresa, seguir brindando cursos con usted. También les invitamos a los participantes que nos sigan en nuestra página de Facebook, nos encuentran como Instituto de Alta Especialización Ambiental. Allí vamos a estar compartiendo los cursos que estaremos desarrollando más adelante. Ingeniero, ya algunas palabras para dar por concluido esta clase, este curso taller. Sí, ojalá que las señoras de Becor, deber agradecerles al instituto por la invitación. Siempre gustoso de poder aprender el conocimiento. Tampoco puedo decir que sé todo, pero sí la aprende más colegas en la materia, ¿no? Entonces, gustoso de cualquier consulta, cualquier duda. Ahí tiene mis correos, mi contacto. Y bendiciones y éxito para todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia. Gracias. Gracias, ingeniero. También para comentarle a los participantes que el día lunes estaremos emitiendo los certificados y todos los materiales que se ha compartido durante estos 3 días y también los videos grabados. Gracias, colega y estimada. Gracias.